Cada 2 días, más o menos, delante de mi casa pasa algo curioso. Abro mi ventana y veo a gente de aproximadamente 20 a 25 años correr, felices, escuchar música en sus audífonos, despreocupados por el día que tienen delante suyo. Están ahí, dándolo todo, y yo estoy desde acá viéndoles desde mi ventana como un señor que definitivamente ha visto mejores días, mientras les digo, se les va a joder las rodillas. Y ahí, en ese instante, en ese momento, tras haber pronunciado esa frase, una parte del rigor científico muere. Guyton me mira con desprecio, un traumatólogo gana millones, y alguien en la sesión de comentarios pone: ¿cómo puedes decir eso? Eso es conocimiento viejo. Desde hace 4 años que sabemos que correr no solo no es malo para las rodillas, sino que encima puede protegerlas. ¿Cómo es posible que un médico esté tan desactualizado? Y tú, persona que dices eso, a pesar de que eres un tóxico, debo darte la razón. Mira que me duele darte la razón, pero es que cuando la tienes, la tienes. La cuestión es que en las universidades el conocimiento va un poquito atrasado. A pesar de que este señor sí tiene razón, lo que se nos enseñó a nosotros no está tan alejado de la norma. Se nos enseñó que cualquier movimiento mecánico acabaría desgastando la articulación de la rodilla. Y un movimiento mecánico, para quien no lo sepa, es esto. ¿Y tú cuántas veces al día haces esto? Pues muchas, incontables veces al día haces esto. Bien, pues se creía que esto, a la larga, a la muy larga, acabaría provocando el daño de la articulación de las rodillas por desgaste. El ejemplo que siempre se utiliza es de hecho el de la puerta. Si tú cierras y abres la puerta muchas veces, a la larga, a la muy larga, esa bisagra acaba dañándose. Por lo tanto, correr, que es hacer esto de forma mucho más rápida, aceleraba ese daño por desgaste, ¿verdad? Tiene sentido lógico, porque la afirmación de que el movimiento mecánico daña las rodillas no estaba basada en suposiciones médicas, no, estaba basada en evidencia antigua, sí, pero evidencia seria. Sin embargo, en su mayoría, experimentales. Y a ver, que yo no quiero despreciar la evidencia experimental, pero escucha uno de estos experimentos. Imagina un medidor de daño. Imagina que a ese medidor de daño lo ponemos en la rodilla de un perro. Y ahora imagina que hacemos correr ese perro 40 kilómetros todos los días por un año entero. Sí, ese tipo de experimentos se hacían. Eran otros tiempos. La tortura estaba permitida. ¿Qué pasaba después? Al final del año se medía cuánto daño tenían las articulaciones de las rodillas de los perros y se extrapolaba esa información para saber cómo se podría aplicar en las rodillas de los humanos. Se hacía una correlación, ya que, como puedes suponer, no se puede hacer correr todos los días a una persona 40 kilómetros en vertical para luego ver si tiene algún daño en la rodilla. O bueno, quizás sí, depende de a quién le preguntes. Todo se ha dicho, estos experimentos eran un poquito exagerados. Sin embargo, para la época era lo que había. ¿Qué época, tío Cátedra? Pues la década de 1940. Aquí iba un chiste de negros, pero a las 4 personas que leyeron el guión me dijeron que era demasiado. Así que solo diré negros y correr. Ahí se los dejo. Sin embargo, hasta 1960 esto eran experimentos que llevaban a hipótesis y suposiciones. Sí, pero experimentos a la final del día. Una de las conclusiones que llegaron estos experimentos eran que a mayor distancia recorrida, mayor daño de rodilla. Sin embargo, eso cambió en 1986 con un estudio que se denomina como el estudio de Lane. Se seleccionaron ex corredores de élite entre 50 y 72 años, tanto mujeres como hombres, y se los comparó con un grupo control que no realizaba ejercicio físico de manera regular. ¿Qué se encontró? Se encontró que aquellos competidores de élite tenían una densidad ósea 40% más grande que aquellos que no corrían de manera profesional, lo cual hoy sabemos que es bueno, pero para la época de 1960 se lo tomó como negativo. Se pensaba por aquel entonces que una mayor densidad ósea significaba un menor espacio para el movimiento y por lo tanto una mayor rigidez. El estudio fue publicado y sí, se hizo muy popular entre médicos y catedráticos de la época, pero a pesar de ello no fue el motivo por el que durante años se asoció a correr como un determinante para el daño de las rodillas. La causa fue otra. La causa fue este señor, Jim Fixx, corredor, fumador empedernido y escritor de uno de los libros para el running más importante de todos los tiempos, The Complete Book of Running, la Biblia para los que se dedican a correr. Se creía que Fixx podía correr hasta 10 kilómetros al día sin cansarse y que completó el maratón de Boston en 3 horas. Para poner en perspectiva, una persona común y silvestre con preparación puede terminar el mismo recorrido
corrido en 4 horas. Fix no era un profesional como tal, pero estaba muy cerca de serlo. Jim Fixx corría, y no solo eso, le encantaba correr. Pero ¿por qué Fixx fue tan importante para el mito de que correr no solo era malo para las rodillas, sino también para la salud? Escucha esto. La mañana del 20 de julio de 1984, en Hardwick, Vermont, Nueva York, no se presagiaba ninguna tragedia. Era un viernes de verano perfecto. Jim Fixx, el hombre que había convencido a millones de personas de que la felicidad se encontraba en un par de zapatillas, salió de su habitación con 52 años de edad. Su figura era espigada y su piel bronceada por el sol. Como cada día, Jim Fixx se ajustó los pantalones cortos de corredor. Se preparó para su dosis diaria de 16 kilómetros, 10 millas más o menos. Para Jim, correr no era un ejercicio, era su identidad, era su felicidad todos los días. ¿Quién diría que ese día, a la edad de 52 años, Jim Fixx encontraría la muerte haciendo lo que más amaba: correr? Un infarto fulminante acabó con la carrera del corredor y sembró la duda. El mito de que correr era malo no nació en el estudio de Lane, aunque bueno, lo comprobaba, sino en los titulares de los periódicos que al día siguiente a la muerte de Fixx decían: Jim Fixx, el enigma de la salud. Posteriormente se descubrió de que no fue correr, aparte de que tenía antecedentes de daño cardíaco ya de su familia, pero eso la gente no lo sabía. Si una persona común y silvestre que le gustaba correr y sabía quién era Fixx, preocupado, le iba a preguntar a sus doctores. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de esos doctores basándose en el estudio de Lane? Que correr incrementaba el tamaño de tus rodillas, lo que hacía que finalmente te dolieran, y por eso se daba la artrosis. Mejor no correr. Y si le preguntabas a tus amigos que también corrían, pues escuchabas que un tipo de Nueva York que amaba correr y que había escrito un libro que era la Biblia del running había muerto corriendo. Conclusión: correr es malo, daña rodillas y causa infartos. Esto, heredado de generación en generación, ha repercutido a día de hoy que cuando le preguntes a un médico o a una persona que no tiene nada que ver con el área de la salud si correr es malo y causa daño de rodillas, 3 de cada 4 médicos no sepan qué decir, y 1 de cada 4 médicos dirían directamente que es malo. 2 de cada 4 personas comunes y silvestres te recomendarían que corras, pero no tanto. Ahora, de 1986 a 2026, si ves este video después de Año Nuevo, ha pasado un poquito, unos 39 añitos para ser más precisos, y las cosas han cambiado un poquito. Antes, con lo que vale a día de hoy una Play 5, podías comprarte una casa en 1986. Hoy ni la Play 5 puedes comprar porque ha subido el precio de la RAM. Gracias, inteligencia artificial. Gracias. Pero entonces, ¿qué ha cambiado? Imagina que tienes 2 rodillas. Bueno, ¿qué te digo? Imagina. Tienes 2 rodillas. No es como que te hayan cortado una. Ahora, imagina que una de esas rodillas te duele. Para ser más exactos, la izquierda. Ahora, imagina que te preguntas: ¿por qué me duele la rodilla? Bien, para responder a eso, vamos a tener este esquema. Esta es tu rodilla. 2 huesos que se unen y que quieren moverse de esta manera. Para eso, primero tiene que haber algo que evite que estos huesos se toquen, que si no, duele. Ese algo se llama cartílago articular. Segundo, tiene que existir algo que permita que este sistema que acabamos de armar esté lubricado, ya que si solo se mueve, pero no hay algo que facilite ese movimiento, el cartílago se va a acabar desgastando. Algo que evite el roce, vaya. Ahora, si nosotros solo colocamos líquido como si esto fuera pasta encima de un cepillo de dientes, este solamente se caería. Debe haber algo que almacene este líquido y que le permita estar siempre presente. Una especie de cápsula. Perfecto. A este líquido lo vamos a llamar líquido sinovial, o como se lo llama comúnmente, líquido de rodilla, lo que se robaban los médicos durante la pandemia. Y la cápsula que rodea este líquido de rodilla lo vamos a llamar cápsula articular. La cápsula articular permite que el líquido de la rodilla siempre esté disponible y que no se derrame. Este líquido de rodilla, aparte de lubricar el movimiento de los huesos, hace otra cosa más. Y esa otra cosa más que hace es nutrir el cartílago articular. Pero para nutrir algo, se necesita que exista algo vivo dentro del cartílago. Si no, es que se gastan nutrientes. Y como nosotros venimos de países de América Latina y el Caribe, no nos podemos permitir gastar nutrientes. ¿Qué hay dentro del cartílago articular que necesita ser nutrido? Muy bien, hagámosle zoom a ese cartílago. Esto de aquí es un condrocito. Los condrocitos, al igual que otras partes del cuerpo, tienen una función. Su función es que de existir una lesión en el cartílago articular, estos la reparan, evitando así que el cartílago articular se dañe.
En teoría esto suena perfecto, pero el caso es que tiene detalles. Estos detalles se conocen como fallo evolutivo. Imagina que se produce un daño en tu cartílago articular. El condrocito dice: oh vaya, creo que debo reparar este daño. Y entonces va y lo intenta reparar. Y sí, lo repara, pero queda imperfecto, como ponerle cinta a una ventana. ¿Está reparada? Sí, pero a la mínima se va a volver a dañar. El condrocito vuelve a intentar repararla, otra vez tratando de aplicar cinta, pero no puede. Incluso hace el daño ligeramente más grande. No es algo irreparable, pero es, bueno, un poquito más grande. El condrocito se asusta y dice: tranquilo, condrocito, tú puedes con esto. Pero el caso es que no puede, volviendo a fallar. Esto hace más grande y más grande el hueco, obligando al condrocito a poner más y más cinta. Y tú dirás: pero bueno, ¿por qué no para simplemente? Porque no puede, porque tiene un fallo evolutivo. Aquí me gustaría citar a la semiología de Suros. El medio estático donde ha crecido el condrocito lo ha llevado a interpretar el movimiento como una amenaza. Y no está hablando de condrocitos solamente. El condrocito está condenado a intentar reparar algo que no puede hasta que un día, por agotamiento, se muere. Y no acaba ahí. Lo que sucede es que el condrocito muerto se queda flotando en el líquido de la rodilla hasta que un mal día llega a la frontera de esta cápsula articular y ahí es detectado por el cuerpo. Y el cuerpo dice: pues una célula muerta, hay que degradarla, mandando a un macrófago cuyo único objetivo es degradar a este condrocito muerto. Pero al hacerlo, libera sustancias proinflamatorias que en condiciones normales no dañan el cartílago articular. Pero recordemos que hubo una zona donde el cartílago está dañado, ese hueco que nunca pudo ser reparado. ¿Y qué pasa cuando entra en contacto ese hueco con las sustancias proinflamatorias? Pues que se hace un poco más grande. Y un mal día, ese hueco es encontrado por otro condrocito, quien intenta repararlo, iniciando el ciclo una vez más. Y no solo estoy hablando de condrocitos. Si este ciclo se repite el tiempo suficiente, tú te quedas sin rodillas. A esto nosotros lo llamamos osteoartritis o artrosis. Son sinónimos. ¿Todo causado por un fallo evolutivo? Sí, todo causado por un fallo evolutivo. Ahora, regresemos un poco al principio, al momento en el que se originó el daño. A este punto en concreto, ¿qué originó esta lesión inicial? ¿Correr? Bueno, durante mucho tiempo, desde la época de 1960 hasta más o menos 2017, se creía que sí, que correr era responsable del desgaste articular. Y la verdad es que no los culpo. Si en esencia las rodillas son dos huesos que se unen y que se están continuamente moviendo, el golpeteo del cartílago contra estos huesos en algún momento va a acabar produciendo daño. Esto, sumado a lo que ya sabemos del fallo evolutivo, era la receta perfecta para el desastre. Pero pues la ciencia no siempre es lógica. Investigaciones recientes han encontrado cosas. Una de esas tantas cosas es que los condrocitos, al recibir daño de manera constante y en periodos cortos de tiempo, se adaptan al daño producido y son capaces de repararlos de manera más eficiente. Además de que investigaciones más recientes han encontrado que el correr aumenta la masa muscular alrededor de la rodilla, lo que incrementa la estabilidad de las mismas. A la larga, si yo cojo 100 personas que corren de manera recreativa, no profesional, tú y yo por ejemplo, encontraremos que en un periodo de 10 años solo 3.5 de esas personas desarrollan artrosis. Sin embargo, otras cosas que encontró la ciencia moderna es que los principales factores para el desarrollo de artrosis es la obesidad, el sedentarismo y las lesiones previas. Ahora, ¿cuánto aumenta el riesgo de desarrollar artrosis si eres obeso y sedentario? Bueno, normalmente se dice que es 4 veces más. ¿4 veces más de qué, tío Cátedra? Muy buena pregunta, porque si decimos 4 veces de 0, sigue siendo 0. Así que 4 veces de qué? 4 veces de 3.5, que es el riesgo base. Es decir, el riesgo de padecer dolor de rodilla si eres obeso y sedentario es de más o menos 14.5%. Parece poco, pero a la larga es bastante. Y de hecho aquí podría acabarlo. Podría acabar diciendo que correr no es malo para las rodillas, que de hecho es bueno, pero es que esa afirmación sería una mentira, porque existen matices, y uno de esos matices es que en personas que son corredores de élite, el riesgo de padecer daño de rodillas es de 17.5%, más que si eres obeso o sedentario. ¿Qué es un corredor de élite? O bueno, un deportista de élite. Pues Messi, el bicho. Yéndome a otros campos, Usain Bolt. Fix, ¿lo era? No, no lo era. Él era un corredor amateur que amaba correr y que murió por ello, pero no era un deportista de élite. De
hecho, un estudio hecho en maratonistas descubrió de que a pesar que la intensidad puede llegar a ser muy intensa dentro de un maratón, hay gente que se hace popó de hecho, el impacto en la rodilla no era tan alta como si lo es en corredores de larga velocidad y distancia o en bailarinas de ballet. Dicho ese matiz, tú y yo no somos corredores de élite. Si no dedicas 8 horas al día a tu entrenamiento de velocidad, no eres un deportista de élite. Eres una persona común y silvestre. Y tu riesgo, si corres de forma recreativa 3 a 5 veces por semana, no superará en 10 años el 3.5%. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo, personalmente, he dejado de criticar a las personas que corren cada 2 días en la calle delante de mi ventana para unirme a ellos. Lo más importante de este video es correr no daña tus rodillas.